Dios les bendiga, bienvenidos a este canal, el cual fue creado para la honra y gloria de Dios. Bienvenidos a un segmento más de Predicando la Verdad. En la noche de hoy estaremos escudriñando las Sagradas Escrituras bajo el tema La verdad sobre los pastores. La verdad sobre los pastores. Es que he venido analizando y en la mayoría de las congregaciones existe un solo pastor y eso no es bíblico. He estado analizando en la mayoría de las congregaciones existe un pastor y su esposa, a la cual le dicen pastora también, y eso tampoco es bíblico. Pastoras en la Biblia no existen. El pastor en singular, hablando como de un solo hombre pastoreando un rebaño, tampoco existe en el Nuevo Testamento. Eso no existe. Existen los pastores en plural, los ancianos, los obispos, los diáconos, pero todos son en plural. Y lo estaremos viendo a la luz de las Escrituras. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque es peligroso, oiga bien, que usted esté siendo supuestamente pastoreado o supuestamente esté siendo instruido en los caminos del Señor por un solo hombre que se autollama pastor. Tenga mucho cuidado si la persona que le predica la palabra a usted, él se llama pastor a sí mismo cuando él está predicando, porque eso es usar la psicología para crear una imagen de pastor, la cual no existe. Ese no es un pastor. Ese es un hombre que él mismo se puso como pastor, no es puesto por Dios, y a la fuerza les quiere hacer creer que él es pastor. No se ha ganado un alma, está pastoreando ovejas que ya son convertidas, está pastoreando hermanos que ya pertenecieron a otras congregaciones y pues andan moviéndose de congregación en congregación por alguna u otra razón, porque pues no se quieren parar en la brecha y ellos mismos empezar una obra, ellos mismos predicar la palabra, sino que se les hace fácil el irse a sentar de una banca a otra. Y pues estos hombres que están pastoreando, ellos mismos se llaman pastor, están predicando y a cada rato están diciéndose a sí mismos, pastor, ¿y cómo es que dice la Biblia en su prédica? Pastor, ¿y por qué dice eso? Y entonces es peligroso estar escuchando a este tipo de personas. También cuando un hombre le esté predicando y él le diga que tiene revelación del Espíritu, que el Espíritu le reveló la palabra y que solo él tiene la revelación de la palabra, oiga, tenga cuidado con eso, porque para comenzar, la Biblia fue escrita para ser entendida. La Biblia no fue escrita para que no la entendiéramos. En los tiempos de antes Jesús le habló en parábolas a las personas para que no entendieran, pero a sus discípulos, a la iglesia, los que empezaron la iglesia, es decir, les explicaba las parábolas. Y él habló claro a la iglesia siempre. Más adelante él dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad, dice. Y no hablará de sí mismo, sino que hablará las cosas que oyere y viere del Padre. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a la verdad, el Espíritu Santo nos debe de guiar a la palabra, a las Escrituras, la cual es la verdad. Entonces, cuando un hombre le diga que él tiene la revelación de la palabra y que el Espíritu Santo tenga cuidado con eso, que si no se va conforme a la Sagrada Escritura, lo que está diciendo, él está escuchando espíritus ministradores de otro Señor, no de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día cualquiera se puede autollamar pastor, cualquiera puede comprar un diploma de pastor y en internet por $50, por $30 y ya pues empezar una iglesia y él empezar una doctrina errónea y empezar a instruir a personas en un camino erróneo. Este que está aquí es mi licencia, la voy a enseñar ahí, mi licencia de pastor dada por el Estado que me autoriza a predicar la palabra de Dios. Le voy a enseñar otra cosa y no fue comprada por internet tampoco como muchos lo hacen. Aquí tengo mi diploma en la plantación de iglesias, también se lo voy a enseñar por ahí. Tampoco comprado en internet, sino que sí hemos plantado iglesias para la gloria y la honra de Dios. Y aquí está mi diploma de pastor, donde dice Bible Training Center for Pastors. Aquí se lo voy a poner para que le vea de que no está hablando con un loco, no es para presumir ni nada de eso. Ahorita le explico que todo esto para mí es basura y ahorita le voy a decir por qué. Esto es basura para mí porque es dado por un hombre para dárselo a otro hombre. ¿Cómo funciona eso? Ahorita le explico. Por ejemplo, para ir a visitar a los presos en la cárcel y uno va a la cárcel y se presenta, quisiera visitar a los presos latinos que están en esta cárcel porque yo soy ministro del Señor. Lo primero que el oficial le va a decir, enséñeme su identificación de ministro para comprobar que usted es un ministro. Ahí es donde uno saca estos papeles y se los enseña y ya pues lo dejan entrar. Así mismo en el hospital, si uno va al hospital y uno quisiera visitar a los enfermos,
como ministro para ir a orar por ellos, para ir a orar por sanidad, por consuelo, los que se mueren, los que se van a morir, predicarles el evangelio antes que se mueran y que mueran en paz con el Señor. Le preguntan a uno, enséñeme su identificación de ministro, ahí es donde uno saca estos papeles, es decir, sirven para dárselo a los hombres. Para servir en el ministerio de Cristo, esto es basura, no se necesita. Lo único que se necesita es el llamado del Señor, el Espíritu Santo que nos guíe para poder servir al Señor. Pero tenga cuidado cuando usted esté escuchando a un hombre que él se llama el pastor solamente y que él lo hace todo en la iglesia. Él predica, él de la enseñanza, él se mete en la alabanza, ay Dios mío, él lo hace todo. Tenga cuidado porque eso no es un pastor, eso es lo que es un dictador. Y hay otros que han comprado sus diplomas por internet y se autollaman pastores. Tenga cuidado de que el pastor que usted esté escuchando sea un hombre realmente puesto por Dios. Ahora, cuando el pastor le pone a su esposa y se la presenta como la pastora, ahí sí está perdido completamente, porque las pastoras no existen en la Biblia. La mujer pastora que puede estar pastoreando a hombres, puede estar pastoreando familias enteras, puede estar pastoreando congregaciones, eso no existe en la Biblia y es peligrosísimo tratar de meterse a meterles ideas a las personas de que hay pastora. La esposa del pastor no es la pastora por ser la esposa del pastor. Tampoco, aunque sirve en la iglesia, pasa a ser pastora. Pastora no existe en la Biblia y lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Vamos rápido a la palabra tal y como lo dice la Biblia. El que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y es lo que vamos a hacer nosotros. Libro de Efesios, capítulo 4, el versículo 11. Dice el apóstol Pablo que el Señor mismo, es decir, hablando de Jesús, Él estableció y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. 4 ministerios. Todos estos 4 ministerios están en plural, tienen eses, porque el pastor en singular no existe en el Nuevo Testamento, solamente cuando Jesús se llamó a sí mismo en el libro de San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 11, cuando él dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es la única vez que la Biblia registra que existe el pastor en singular en el Nuevo Testamento. En el Salmos 80, el versículo 1 al versículo 3, dice, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es decir, el salmista está hablando de un pastor en el Antiguo Testamento refiriéndose a Dios. Volvemos a lo mismo, que el pastor en singular solamente es cuando Dios. Por eso es que en el Salmo 23, en el versículo 1, empieza el salmista a decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará, junto a aguas del pozo me hará descansar, etcétera, etcétera. Porque el pastor en singular solamente existe cuando se refería a Dios, cuando se hablaba directamente a Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 49, en el versículo 24, dice de la siguiente manera. Ya le di 3 citas bíblicas, pero le voy a dar una más siempre para seguir las reglas de la hermenéutica. En Génesis 49, versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Otra vez hablando de Dios. Entonces, siempre que la Biblia ha hablado en singular, se ha referido a Dios como el pastor. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento ya lo vimos a la luz de toda la Biblia. Ahora le voy a leer una cita, siempre siguiendo las reglas de la hermenéutica, le voy a dar unas 3 y unas 4 hasta 5 si es posible, para que esto quede bien claro de que el pastor no existe, que no es correcto, no es sano que un solo hombre esté pastoreando una congregación. Eso no es bíblico y tampoco es sano. Tenga cuidado con quién usted está siguiendo. Aquí se predica la verdad, solamente la verdad. Confirme si lo que le estoy diciendo es cierto. En el amor del Señor se lo pido. Tenga cuidado que es su alma la que depende de esto, no la mía, su alma, la de su familia, de las personas que usted lleva a esa congregación. Bendito y alabado sea Dios, que sea Dios poniendo oídos para oír lo que el Espíritu nos quiere decir en esta noche acerca de los pastores. En el libro de Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 23, dice de la siguiente manera. Después de que les asignaron ancianos en cada iglesia. No es que asignaron ancianos para las iglesias, no. Ancianos en cada iglesia. Oiga bien, es plural, hablando de ancianos, no de un pastor, de ancianos, es decir, de pastores, de 2 o más. En cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Le voy a dar otra cita.
Hechos 20, versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Una vez más en plural, obispos, es decir, pastores, hablando de dos o más, no en singular. Para pastorear, en la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Le voy a dar una cita más, en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Ahí tenemos 3 citas ya para confirmar esta doctrina de que el pastor en singular no es bíblico. Los ancianos, los obispos, los diáconos, todo en plural, eso sí es bíblico. Pero le voy a dar una más. Primera de Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 7, y usted lo puede leer, donde dice: palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea apto para enseñar. Y cuando decimos que sea apto para enseñar, estamos hablando de un hombre que se prepara primeramente, se pone a estudiar la Biblia, se pone a buscar de Dios, se pone a escudriñar la verdad bajo la iluminación del Espíritu Santo. Porque si el pastor que usted está escuchando, cuando él está predicando, oiga bien, usa la psicología, es decir, él repite constantemente que él es el pastor, en la prédica él está diciendo: pastor, ¿y por qué dice eso la Biblia? Y está predicando él mismo y está diciendo: y pastor, ¿y dónde dice esto otro la Biblia? Oiga, está usando la psicología para crear una imagen de pastor, la cual no existe, no es pastor, no es puesto por Dios, sino que él solito se puso. Entonces tenga cuidado de que el obispo, es decir, el pastor o los pastores que ejercen pastorado en una congregación, deben de ser aptos para enseñar, deben de estar entrenados y preparados. Por eso es que el apóstol Pablo, él nunca se llamó pastor, pero se llamó anciano a sí mismo, es decir, como pastor. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice que pasaron 3 años antes de que él subiera a predicar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él estuvo escudriñando a solas. No que él fue a recibir clases a un instituto bíblico, así como yo, no. Porque eso lo hice aparte nada más para los hombres, para tener testimonio de los hombres también. El apóstol Pablo escudriñó a solas su relación con Dios, escudriñó la palabra. Y después de 3 años de estudio, él subió a predicar la primera vez a Jerusalén. En el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 2, él dice que habían pasado 14 años antes de que él volviera a subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él estuvo ejerciendo su ministerio, preparándose antes de volver a subir a predicar el evangelio a los judíos en Jerusalén. Entonces no es de la noche a la mañana que a uno se le da la gana de decir: yo quiero ser pastor y ya. No, pues ¿sabe por qué? Porque mucha gente compra diplomas de pastor por internet o se hacen pastores hacia la fuerza, a la pura fuerza, tal y como lo dice la palabra. Lo voy a leer aquí donde dice en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, dice: palabra fiel y digna es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea apto para enseñar. Ahora en Primera de Pedro capítulo 5 del 1 al 3 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. El apóstol Pedro está hablando. El apóstol Pedro nunca se llamó pastor tampoco. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza. Es decir, no a la fuerza, porque unos pastores hoy en día a la fuerza quieren que les digas pastor. A la fuerza ellos quieren hacerte creer de que ellos son el pastor en la iglesia y que se hace lo que ellos dicen a la fuerza. Una vez estaba sentado con un supuesto pastor hablando de un tema y pues le estaba tratando de hacer entender de que estaba malinterpretando las cosas, bíblicamente hablando él. Y primero, entonces me dice: te voy a hacer una pregunta, me dice. Primero que nada, ¿tú cómo me ves a mí? Me dice: tú me ves como tu pastor. Entonces yo le digo: ¿cuántas visitas pastorales usted me ha hecho a mí? ¿Qué sabe usted de mi vida? Entonces ahí está su respuesta. Oiga bien, ni siquiera sabe dónde vivo, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo quiere que yo le diga que usted es mi pastor si usted no ha hecho nada por mí? Y el pastor su vida la da por las ovejas. Es decir, usted debería de haberse acercado a mí hace mucho tiempo a escudriñar quién era yo, a conocerme, qué traía yo, que si en algo podía ser útil o algo, y no que a la fuerza quiere que le diga pastor. Entonces ahí está su respuesta. No es a la fuerza que uno
le tienen que enseñar a decirle pastor a un hombre. No, eso no es bíblico. Sigamos leyendo aquí donde dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, como otros que son asalariados y que cobran un salario por pastorear. Eso no se hace. El servicio en la iglesia no es un trabajo. Lo siento, yo lo desengaño, no es un trabajo, es un privilegio y se debe de dar por gracia, porque por gracia somos salvos, o pagamos por nuestra salvación, o Jesús le cobró a alguien por morir en la cruz del Calvario. No, ¿verdad? Entonces dejen la sinvergüenzada, pónganse a trabajar tal y como el apóstol Pablo lo hizo. Oiga, el apóstol Pablo plantó Gálatas, él plantó muchas congregaciones: Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Romanos, Corintios, etcétera, etcétera, muchísimas. Y no vemos nunca que él se valiera de eso, de cobrar salario, sino que él dice: he despojado a iglesias que me han ofrecido salario para cumplir el ministerio de Cristo. Y yo trabajo, dice, de día o de noche, como me salga el trabajo, para no serle gravoso a nadie. Entonces dejemos la sinvergüenzada de pensar de que el predicar y el estar en el servicio, en la obra del Señor, de alguna manera, eso es un trabajo y que me lo deben de recompensar con dinero. No, eso es sinvergüenzada. Trabaje como la gente normal y sírvale a Dios por gracia, así como se debe hacer, por gracia, tal y como lo hacemos en este canal, por gracia. No buscamos el favor de nadie ni le pedimos nada a nadie. Bendito y alabado sea el nombre del Señor por eso. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, es decir, con ganas voluntarias. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Porque cuando venga el príncipe de los pastores, él os dará a cada uno la corona de justicia. Oiga bien, no teniendo señorío, no es que a la fuerza el pastor te va a querer que se sujete a él. No, primero tiene que ser ejemplo. Ejemplo en conducta, como dice, en las cualidades de un obispo, en testimonio, en muchas cosas, ser hospedador, no dado al vino, ¿verdad? En amor, en muchas cosas. El ser pastor, oiga bien, es lo más duro que hay sobre la faz de la tierra. Para que seas un pastor realmente tienes que tener los pantalones bien puestos, porque vas a llorar, vas a sufrir. Esa cruz sí es dura de llevar. Entonces no cualquiera se puede llamar pastor nada más porque se puso un micrófono y está pegando gritos en un altar. Eso no es bíblico. Sigamos con otra cita más para terminar de comprobar lo que dice la Biblia. Oiga, en Primera de Corintios, en el capítulo 12, es bastante lo que voy a leer, pero tengo que leer esta cita porque está hermosa. Pudiera nada más leer el versículo 28 para ir al grano, para no leérsela toda. Pero dice así: y a unos puso Dios. Usted léala todo el 12, desde el 1 hasta el 31, ¿ok? Primera de Corintios 12, del 1 al 31. Yo lo voy a leer del 28 para abajo, nada más para avanzar en este video, que ya llevo 17 minutos y no quiero grabar mucho, más de media hora, porque luego me cuesta subirlo a internet. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, oiga, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. En todo esto que fue establecido por Dios, no vemos que Dios estableció a un pastor en singular, sino todas estas citas están en plural. Apóstoles, profetas, los que hacen milagros, los que hablan lenguas, todo está en plural. El pastor en singular, eso no es bíblico. Y la pastora menos, la pastora sí no existe del todo. Es de salir corriendo de un lugar si a usted le enseñan que tiene pastora. Dios tenga misericordia del que está haciendo eso. Le voy a leer otra libra. En el Santiago, otra cita bíblica más. En Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 14, dice: si alguno está enfermo, que llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, dice, y le unjan con aceite. Oiga bien, no dicen que llamen al pastor, porque eso no existe en la Biblia, sino a los ancianos que vengan y que oren por él y que le unjan con aceite. ¿Por qué? Porque en los tiempos de antes, pues, el aceite era como medicinal y esas cosas, pero hay que orar, los ancianos deben de orar. Oiga bien, le voy a leer en Mateos capítulo 15, en el versículo 12 y el 14, dice de la siguiente manera. Jesús estuvo hablando algunas cosas, ¿verdad? Y parece que los fariseos, como siempre, se ofenden cuando le dice la verdad a uno. Entonces le voy a dar desde el 10 para que entienda de qué estoy hablando. Y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Jesús le responde:
Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces tenemos que tener cuidado de que no estemos siendo guiados por un ciego, porque entonces nosotros pasaríamos a ser ciegos guiados por un ciego y todos nos vamos a ir al hoyo. Ya saben cuál es el hoyo, el final de todo. En 1 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice de la siguiente manera. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Aquí es donde dice que la pastora no existe. Las pastoras no existen. Lo siento, hermanitas, sí tienen un gran llamado, sí tienen un gran ministerio, pero pastoras no pueden ser. Según lo que dice la Biblia, a menos que quieran ir en contra de la verdad, en contra de la palabra de Dios, síganse llamando pastoras, pero darán cuentas a Dios. En el versículo 11 de 1 de Timoteo, capítulo 2, dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? No es porque eran judíos, no es porque en los tiempos de antes la mujer no tenía ni voz ni voto, no. El apóstol Pablo explica el por qué es que la mujer no puede llamarse pastora de una iglesia, porque allá hay hombres, allá hay familias enteras. No puede una mujer llamarse pastora de una congregación porque no puede tener dominio sobre nosotros, sobre el hombre, no puede tener autoridad sobre nosotros. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? En el versículo 13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y el 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces no puede haber mujer pastora. Le voy a dar una cita más donde dice en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Porque tales personas no sirven al Señor, sino a su propio vientre. Y con suaves palabras y lisonja engañan a los corazones de los ingenuos. No crea que existen las pastoras, no tenga... Ahora van a decir unos, pero en la Biblia existe que hubo pastoras. En el libro de Génesis, en el capítulo 29, en el versículo 9, dice que Raquel era pastora de ovejas literales, de animalitos, no de gente. Entonces no malinterprete la Biblia. En el libro de Hechos, en el capítulo 18, en el versículo 24, el versículo 28, dice de la siguiente manera, porque otros dirán, pero ¿cómo Apolos? Apolos fue enseñado por mujeres. Espérenme, le explico. La mujer puede enseñar en la calle, puede ir a evangelizar, hay muchas actividades que las mujeres pueden hacer. Es más, la iglesia en sí son las mujeres la mayoría que las sostiene, porque las mujeres están en ayuno, son más hospedadoras, son más amables, son más amorosas, son más respetuosas, son más puntuales, más decorosas, adornan la iglesia, están en intercesión. Por eso es que la mujer es ayuda idónea. Tiene muchos ministerios la mujer. Acuérdese que la primer mujer que llevó el mensaje después de que Jesús resucitó fue María Magdalena, fue la primera. Ni siquiera sus discípulos que estaban allá encerrados con miedo. María Magdalena, una mujer, fue la primera que llegó a la tumba a ver qué pasaba con el Señor. Y luego se le aparecieron los ángeles y la mandaron a que, después de que Jesús habló con ella, y le mandó a que le dijera a los discípulos que él había resucitado. Entonces la mujer tiene muchos ministerios, pero el pastoral, simple y sencillamente, el pastoral no puede ser una mujer. Lo siento, vea lo que dice aquí. En el versículo 24 de Hechos 18 donde dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura, así como debe ser el hombre de Dios, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, es decir, predicaba con ganas, más o menos así como yo, pero yo quizás predico un poquito más agresivo. Fervoroso, dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, oiga bien, ¿quiénes? Priscila y Aquila, las mujeres, ¿verdad? Le tomaron aparte, dicen, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, ¿por qué? Por las escrituras, que Jesús era el Cristo.
Entonces Priscila y Aquila ciertamente agarraron a Apolos a solas, aparte. No es que se paran en un púlpito las mujeres a enseñar a los hombres, no, eso no puede pasar jamás. Pastoras no pueden haber, lo siento. En la calle sí pueden enseñar, pero pastorear, ese cargo no les pertenece, lo siento, pero no. Aunque está en esta cita bíblica donde estas mujeres enseñaron, como les digo, sí hay muchos ministerios para la mujer, pero el pastoral no lo pueden ejercer las mujeres. En el libro de Romanos, en el capítulo 16, del 1 al 16, usted puede leer todos los ministerios. Romanos 16, del 1 al 16, donde dice que hay muchos ministerios. Por eso es que cuando el pastor en la iglesia, un solo hombre, él lo hace todo. Él da la enseñanza, él ora, él dirige el culto, él predica, él se mete en la alabanza. Él no es pastor, él lo que es un dictador. Porque en el libro de Romanos 16, del 1 al 16, están todos los dones. Dice que Dios repartió los dones a cada uno según él quiso. No todos dice que somos, no todos dice, se lo voy a leer, dice: os recomiendo además nuestra hermana, y habla de muchas mujeres aquí. Oiga, cuántos ministerios las mujeres pueden ejercer. Aquí habla de muchos ministerios de la mujer. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, puede ser diaconisa de la iglesia en Cencrea, que le recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que ayudéis en cualquier cosa que ella necesite de vosotros, porque ella ha ayudado muchísimo en la obra y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, dice otra vez el apóstol, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludadme también a la iglesia de su casa. Tenían una iglesia en su casa ellos. Saludad a estos nombres están bien duros de decir. Epeneto, amado mío, es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, otra mujer, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, dice. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales, dice, trabajan en el Señor. Oiga bien, hay mucho trabajo para la mujer en la iglesia, pero el de pastora, ese lo siento, pero no es bíblico. En el Señor. Saludad a la amada Pérsida, dice, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Bendito Dios por la mujer. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre. Saludad y empieza a saludar el apóstol a muchas mujeres y a muchos miembros de la iglesia, porque hay muchos dones. Por eso es que el pastor no lo puede estar haciendo todo. Si tú como pastor lo estás haciendo todo, estás mal. Estás mal bíblicamente, no tienes argumento alguno. Estás mal, eres un dictador. Necesitas dejar eso ahí, buscar cómo ayudar a otro o juntarte con otro, involucrar a la congregación para que todo marche como debe ser bíblicamente. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, en el 23 dice: entonces pondré sobre ellos un solo pastor, porque la mayoría de las personas cuando habla del rey David hablan solo como que él era rey, pero David era pastor, y pastor en singular. Pastor hablando de que solo él iba a ser el pastor. Es lo que dice Jehová cuando estaba hablando a través del profeta Ezequiel en el capítulo 34, en el versículo 23. Entonces pondré sobre ellos un solo pastor, dice, que los pastoreará. Mi siervo David, él los apacentará y será su pastor. Hablando de David y el pueblo de Israel. Pero en la iglesia de Cristo el pastor en singular no existe. En Isaías 44, 28, Jehová dice, él dice de Ciro, del rey Ciro: él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. También en singular, hablando de Ciro como el pastor en los tiempos del Antiguo Testamento, pero en la iglesia de Cristo no existe el pastor. Por más que lo busquemos, no hay. Para la mujer sí hay mucho ministerio. En Eclesiastés 4:9, del 9 al 12, dice que mayores son mejor son dos que uno. Eso es lo que dice Eclesiastés 4, del 9 al 12. Porque cuando hay un solo pastor hay error. Por eso es que mejor son dos que uno. Por si uno cae, el otro le ayuda a levantarse. Por si uno se equivoca, el otro. Pero fuera bueno que hubieran 3, 4, 5, los más posible. Pero por lo menos deben de haber 2 pastores en una congregación. En San Lucas capítulo 10, versículo 1, dice que Jesús a nadie mandó solo. Cuando él juntó a los 70, a los 72 que él juntó, dice que los mandó de 2 en 2. No los mandó, váyanse cada uno por su camino solo. No, así no fue, de 2 en 2. En el libro de San Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 7, también a los 12 apóstoles, dice que después llamó a los 12
y comenzó a enviarlos de dos en dos. Entonces el pastor en singular no existe en la Biblia, solamente los ancianos, los obispos, los pastores, los diáconos, y tampoco la mujer pastora en la Biblia. Eso sí es completamente erróneo. Tienen muchas funciones. Las mujeres no es que están restringidas de los dones espirituales, las mujeres están llenas de dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza, quiere decir de que las mujeres pueden orar en la congregación, pueden profetizar en la congregación, pero dice: toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Si se da cuenta, hay funciones que las mujeres pueden tener en la iglesia, pero como pastora es así no. En el libro de San Juan, en el capítulo 20, en el versículo 11, dice que las ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes. Es decir, puede haber mujeres ancianas en la congregación para enseñar a otras mujeres más jóvenes, pero no como pastora, que va a enseñar a los hombres, que va a enseñar a la familia completa. Eso no puede suceder. Y también vemos de que pues el Señor usó a las mujeres en todo el transcurso de la Biblia. Vieron muchas Ruth, Esther, muchas mujeres virtuosas, muchas mujeres que le sirvieron el ministerio al Señor, pero no como pastoras. Así le invito a que usted continúe escudriñando las Sagradas Escrituras para que lleguemos al conocimiento de la verdad. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición.